Conoce más acerca del Colegio Médico de Bolivia. Es la institución que agrupa con carácter obligatorio a todos los profesionales médicos del país y regula la práctica médica y el comportamiento ético. Además, promueve y certifica la superación académico-científica. Vigila y defiende los intereses de los médicos y vela por la estabilidad laboral. Interviene en la formulación de políticas de salud en beneficio de la población boliviana. Pero no solo se concentra en las reivindicaciones del gremio, también proclama y demanda la lucha por la democracia y el cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Denunciamos el uso de imagen del Dr. Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se deje engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del Dr. Luis Larrea. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar, grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680033901 hay que marcar. Con la cascada reciclar. Con el WhatsApp 680033901 hay que marcar. Con la cascada reciclar. Todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
buenas tardes, hermosa familia boliviana. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa dedicado a la salud de todos los integrantes de la familia, Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo y quiero invitarlos a que se queden con nosotros durante los siguientes 60 minutos, ya que vamos a estar tocando temas muy importantes el día de hoy, dedicado a los más pequeñitos de la casa. Así que a las mamás, a los papás, muy atentos, por favor, quédense con nosotros. Recordarles también que cualquier consulta por la parte de neurología la pueden hacer conmigo directamente, como cada programa. Me pueden escribir o llamar directamente al número de WhatsApp. Estamos trabajando también junto con el Centro Sanamente, el Centro de Salud Mental y Rehabilitación. Tenemos especialidades de psiquiatría, psicología, estamos con fisioterapia y evidentemente con neurología para toda la... Evidentemente, entonces estamos con psiquiatría, psicología, neurología y fisioterapia. La dirección es en la calle Montevideo, número 224. Los números para neurología el 730-27755. Muchísimas gracias. Muy bien, volviendo ya con el tema de hoy, ya les había adelantado, atentos porque el día de hoy nuestro programa va a estar dedicado a los más pequeñitos de la casa y consultas muy frecuentes, realmente consultas que muchas veces no llegan al médico, no llegan al especialista y lastimosamente por eso se hace un mal tratamiento. ¿De qué estamos hablando? De aquellas infecciones respiratorias que son muy, muy frecuentes en los pequeños, principalmente en esos cambios de temperatura que tenemos. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces los papás se asustan y empiezan a darle diferentes tipos de medicamentos, se les hacen pinchar. O sea, el día de hoy queremos hacer un recordatorio de toda esta clínica de los síntomas respiratorios y hacer una diferenciación de la parte viral a cuando es bacteriano, es decir, cuando realmente necesita un antibiótico. Para eso hemos invitado a un especialista en pediatría, el doctor Miguel Urquieta, quien nos va a ir explicando durante estos minutos, y no se olviden, al final del programa, todas las dudas y consultas que ustedes tengan, lo van a poder hacer directamente con el especialista. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, Penélope, por la invitación. Realmente encantado de estar nuevamente en este escenario. Buenas tardes a los televidentes. Y bien, como tú dices, vamos a dedicar este espacio a ser parte de nuestra faceta, que es la promoción en salud, esta vez dedicada a los más pequeñitos de la casa, para hablar de temas infecciones respiratorias altas, vale decir, resfrío común. ¿Cuál es el manejo que tengo que hacer en la casa? ¿Cuándo debo acudir al pediatra? Y realmente si está indicado la prescripción de varios medicamentos o de antibióticos, que algunas veces estos quedan de más. Entonces esperemos que ese tema sea de interés para todos. Gracias. Perfecto. Doctor, para ir ingresando al tema, las infecciones respiratorias, ¿a qué nos referimos con todo este síndrome de infecciones respiratorias? El resfrío común, la gripe, ya cuando son de tracto superior, que nosotros decimos tracto respiratorio inferior, todo eso, ¿qué síntomas hay? ¿Cómo podemos ir identificando? ¿Cuándo debemos acudir al médico? Estamos hablando de nuestros pequeños. Evidentemente, los síntomas de cada pequeñito, de acuerdo hasta en la edad, son diferentes y los agentes más propensos, digamos, depende de las edades, son diferentes. Entonces, no sé si nos puede ir orientando en este tema, doctor. Claro que sí. Bueno,
Hablar de infecciones respiratorias, de vías respiratorias altas, llámese resfrío común, que es realmente el verdadero nombre con el que deberíamos referirnos, como sugiere la OMS, pero por cuestiones prácticas, escuchan los diagnósticos de pediatría como una rinofaringitis, una faringitis aguda, ¿no? Una rinosinusitis, que al final todo se engloba en el concepto de resfrío común. Y como dice su nombre, bueno, el resfrío común es una enfermedad, es un síndrome que va a englobar síntomas y signos que los conoce toda la humanidad, porque absolutamente todos hemos pasado por esta enfermedad, que se engloban a lagrimeo de los ojos, el catarro, que es la rinorrea cuando fluye el moco de un aspecto más líquido, el dolor de garganta, llámese odinofagia, accesos de tos, malestar general, por ejemplo el dolor del cuerpo, que refieren algunos, que lo traducimos nosotros como mialgias, astralgias, la falta de ganas, ¿no? Como la astenia, pérdida de apetito como la hiporexia. Todos esos engloban un síndrome cuyo foco de infección está en las vías aéreas superiores, vale decir nariz, orofaringe y garganta. Gran parte de estas infecciones, como la literatura manda, el 90% de estas infecciones que son comunes y no llegan a una historia natural de la enfermedad de gravedad está ocasionada por virus. Y hablar de virus, remontémonos a la pandemia. Virus es el SARS-CoV-2, llámese virus, es el virus que ocasiona la COVID-19. Y les pregunto, ¿hay cura para la COVID-19? No hay, simplemente hay signos que van a paliar esta infección. Entonces, la mayoría y el 90% de estas infecciones, bueno, tienen este rumbo. Solamente podemos nosotros aconsejar medidas generales, autocontrol en la casa y signos de peligro, y realmente los síntomas se pueden ir paliando con algunas medicaciones que ciertamente, como tú dices, tiene que ser prescripta, en este caso por el pediatra, porque tenemos que calcular la dosis, ver si es conveniente darle este tipo de medicación y cuáles van a ser las medidas generales. En cierta forma estamos nosotros para informar y para educar a los padres para que estos niños pues no reciban muchos medicamentos, lo que se conoce como polifarmacia. Cuando esos cuerpos tan chiquititos están recibiendo más de 3 jarabes, por Dios, imagínate cómo va a quedar el estómago, cuál va a ser la repercusión de aquí en adelante. Entonces es realmente un tema muy, muy interesante. Es muy importante el punto que está tocando el doctor. Por favor, no a la automedicación, menos en los pequeños de la casa, porque toda medicación para los niños tiene que ser de acuerdo al peso, de acuerdo a otros factores que tiene que verlo sí o sí el pediatra. Lastimosamente el pequeño tiene fiebre, se le da paracetamol, le damos ibuprofeno, está con un poquito de tos, le dan jarabes para la tos, se va a la farmacia, está tosiendo, tiene flema, no flema, entonces de acuerdo a eso le dan algún medicamento, tiene fiebre, le dan otro medicamento, está con los ojitos rojos, le ponen gotitas, entonces al final, lastimosamente esa gran cantidad de medicamentos, uno, lo va a confundir al médico, y dos, le puede generar mayor daño a nuestro pequeño. Entonces, súper importante lo que está mencionando el doctor, no a la automedicación, mucho menos en nuestros pequeños de la casita, por favor. Ahora, doctor, en la casa se deben estar preguntando, en esta parte de todo lo que es el resfrío común, toda la infección de las vías respiratorias altas, que evidentemente la mayoría es por un virus, es decir, que no hay una cura específica, no hay un antibiótico, por lo que el ir a un médico, decir, quiero un antibiótico, es un resfrío común, es viral, pero quiero mi antibiótico o quiero que le pinchen su penicilina, la clásica penicilina, que más bien sigue sirviendo para algunas infecciones, a pesar de ese mal uso que nosotros llamamos mal uso de los antibióticos. ¿Cómo podemos, tal vez se preguntan, ¿y cómo puedo saber si es viral o realmente es una bacteriana? Me han dicho que cuando el moquito es verde es por bacterias, me han dicho que cuando tiene fiebre es por bacterias, o ¿hay alguna forma? No hay, entonces, para evitar justamente esto, ¿no? Y sí, realmente quienes han estudiado el acápite pediátrico están en el plan de prevenir, de promocionar e informar a la familia, obviamente evitando la automedicación para que esto no confunda el cuadro que se está llevando ahora en un niño. Respondiendo a la pregunta, un niño puede atravesar anualmente aproximadamente de 4 a 8 cuadros respiratorios superiores, que es el contagio normal de la humanidad, más aún en niños que están acudiendo a lugares de hacinamiento, llámese parvulario, llámese kinder, llámese la edad preescolar.
¿no? Entonces, a esto pueden ascender incluso a un resfrío por año. Ahora, no significa que estos resfríos sean realmente sintomáticos, es decir, que haya el catarro, que haya la fiebre, que exista el dolor de garganta, que el niño permanezca en cama. Varios de estos eventos nosotros lo hemos pasado de forma asintomática, ¿no? Y obviamente, mientras el niño vaya madurando, va a llegar un momento en que cuando adultos, el número de resfríos va a ir de 3 a 4 por año aproximadamente. ¿Esto qué se debe? Se debe a la inmadurez que tiene el niño, de sus defensas, de todo su ejército inmunológico, que pues es bebé, es recién nacido. Este sistema todavía se va a ir potenciando y va a ir aprendiendo en el tiempo. Entonces el niño tiene pues mayor predisposición de contagio, simplemente porque el sistema inmunológico todavía está en aprendizaje, a diferencia de un adulto. Además que las prácticas de técnicas de higiene obviamente son deficientes de acuerdo a cuál sea el nivel de formación de un niño. Y además que los niños están prácticamente en más riesgo porque existen más lugares de hacinamiento y contacto en ellos. Los niños juegan, comparten las mismas paletas, bueno, tienen un contacto físico mucho más estrecho por la inocencia de todo niño durante los juegos. Entonces todo eso predispone a que el niño curse por más cuadros respiratorios. Ahora, los síntomas, cuando hablemos de los síntomas, bueno, los síntomas son que vienen de cabeza a pies, desde la fiebre, congestión ocular, es decir, los ojos lagrimean, puede haber presencia de legañas, puede haber congestión nasal, puede haber el catarro, esa rinorrea hialina, y ojo, ¿no? El moco verde, el moco verde que yo llamo moco maduro, no es sinónimo de que es algo bacteriano y hay que iniciarle antibióticos, no. La tos tiene sus tiempos, tiene predominio ya sea en todo el día o nocturno, lo que nos va a orientar realmente a qué es lo que vamos a hacer. Es importante tener una conversación con el pediatra y realmente revisar más que todo todas estas vías superiores y auscultar los pulmones para ver en este caso si corresponde o no algún otro examen para ver cuál va a ser nuestro plan y abordaje en estos niños, ¿no? Y existe ya aquí en Bolivia felizmente laboratorios de forma particular que nos permiten identificar a estos agentes virales para que obviamente los padres estén tranquilos. Evidentemente. Más bien, muchísimas gracias, doctora. Ustedes en casita, invitarlos a empezar a mandar sus preguntas, comentarios al 624-05321. Las líneas de WhatsApp están habilitadas, pero acá como en el programa Doctor TV lo hacemos de forma más práctica. Esta parte de los síntomas y la revisión adecuada y principalmente el manejo, que es lo que los papás ya deben estar empezando a preguntarse, que empecemos a dar los tips para el manejo adecuado, lo vamos a hacer de forma práctica acá con un paciente. No se vayan, por favor, en unos minutitos estamos con ustedes. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901 hay que marcar. Con la cascada reciclar. Con el WhatsApp 680039901 hay que marcar. Con la cascada reciclar. Todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Buenas tardes, muchas gracias por quedarse con nosotros. Lo prometido, vamos a hacer una consulta pediátrica acá para que ustedes vayan viendo cómo es el abordaje que
tiene el pediatra cuando tenemos estos problemas en la parte respiratoria alta, es decir, el resfrío común, básicamente, y cuáles son el manejo que se tiene que hacer. Esto también nos va a ayudar para que los pequeñitos en casa, si nos están viendo, no le tengan miedo de ir al médico, que vayamos perdiendo ese miedo de que siempre les vamos a pinchar. Por favor, nunca les digan eso a los papás, les pedimos y les rogamos que nunca les digan eso. Tenemos también que perder el miedo. Entonces, bueno, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, corazón? Vamos a hacer una consulta, doctor. Su paciente, le dejo el programa. Gracias. Bueno, podemos partir esta entrevista, ¿no? Ya es Clarice, una de mis pacientes muy asiduas al consultorio. Tenemos el compromiso firmado por los padres, ¿no? Para que no haya ningún tipo de susceptibilidad. Pero podemos partir indicando, Penélope, el tomar helado, ¿no? El exponerte al frío, el ir a la piscina bastante tiempo, ¿no? El hacerte pasar el frío porque tu cuerpo estaba transpirado, será el principal responsable de una infección respiratoria. Bueno, son mitos que realmente nosotros tenemos que romper. Sí. Si realmente hablar de infección es el hecho de que estas enfermedades son infectocontagiosas, vale decir, el único contagio y la vía es las conjuntivas, es decir, los ojitos, y también las fosas nasales y las mucosas de la boca. Entonces, todo contagio está en base a las gotitas que nosotros vayamos a eliminar, y mientras más cerca sea el contacto, pues más posibilidades de contagio existen. Y esa es una pregunta muy frecuente, porque muchas veces cuando alguien está resfriado, dice, quiero un helado. No vas a tomar helado porque es frío y te va a empeorar. Entonces, ese tabú, entre comillas, no es cierto. No es que por un helado nos vamos a resfriar, no es porque... Eso muchas veces hasta se confunde con lo que es la rinitis alérgica, los cambios de temperatura, hasta el polen y demás, que nos genera la misma rinorrea, es decir, nos hace salir moquito, los ojitos rojos, lagrimeo, etcétera, los estornudos y demás, pero no es propio de que, digamos, un helado, una bebida fría nos va a hacer resfriarnos, nos va a hacer infectar, ¿no? No, y desde luego que sí, realmente el tratamiento va evolucionando y en algunos cuadros sí es aconsejable bebidas frías para paliar la inflamación y el dolor de la garganta en este caso. Vamos a ver una demostración de una nebulización que usa la pulverización de las moléculas de agua y las hace más heladas, más frías, forma una neblina que obviamente va a calmar también la inflamación de las vías respiratorias. O sea que realmente romper esos tabús son muy importantes. Sí, el frío puede estar relacionado con la parálisis de las mucosas, de los cilios, ¿no? Puede haber un baja en las defensas del organismo que podrían predisponer, pero no echamos la culpa, ¿no? al sobreabrigo, al sudor, al exponerse al frío para pensar que los niños han obtenido el cuadro así. Obviamente les privamos de su desarrollo. Bien, vamos a empezar con la atención dirigida, de una atención pediátrica que debería enfocar obviamente la inspección realmente a órganos que nos importan en este cuadro respiratorio. Clarice está cursando por un resfrío común, la queja la madre, correctamente lo lleva al pediatra, entonces al pediatra le corresponde realizar una inspección breve de la siguiente manera para que sea dinámica para los televidentes. Clarice, ¿cómo estás? ¿Puedes mirar para acá, así no damos la espalda a la cámara? Bien, el primer signo que llama la atención y se conoce como, bueno, la alarma por la cual la mayor parte de la atención pediátrica está copada es por la fiebre, ¿no? Entonces vamos a definir fiebre como una temperatura axilar mayor a 38.3 grados. En este caso, Clarice está con 37 grados. No es el dispositivo más adecuado para realizar la mensura de la temperatura, puesto que existen otros validados, por ejemplo estos que son realizados con mercurio. Si bien es más delicado, tiene una técnica para poder hacer la lectura, es el más adecuado. Entonces, mamás, acostumbrémonos a medir la temperatura de nuestro bebé para referir las alzas térmicas, ya sea como fiebre, cuando realmente es fiebre, porque a veces solamente es una alza térmica que puede estar incubando algo. Entonces, primero, y eso lo pueden hacer en la casa, determinemos que existe fiebre. La fiebre es un signo importante porque aparece después de la congestión nasal o del catarro, unas horas antes o un día después. Esto es lo que nos orienta que es un cuadro de una infección respiratoria de temporada. Pueden haber unas fiebres persistentes de 3 días mucho después, eso ya nos orienta a otro tipo de etiología, la fiebre.
Después tenemos nosotros que inspeccionar la parte externa de los oídos, ¿no? Para poder ver si es que existe algún tipo de secreción, puesto que gran parte de estas infecciones hacen que el oído pueda supurar, es decir, botar detritus o pus, hacer una otitis, llámese otitis. Para eso es necesario contar con un artefacto que se llama el otoscopio, con el cual vamos a poder ver el oído externo hasta la membrana timpánica. Ese es un procedimiento que no duele, esto se lo realiza de esta manera. Clarice, voy a introducir el otoscopio en tu orejita. ¿Te molesta? ¿Te duele? No, doctor. Bueno, en este caso podemos ver que la parte del oído externo se encuentra sin ninguna lesión o sin ninguna materia que nos esté sugiriendo que hay una supuración. No tengo que descuidar los ojos. ¿Puedes sacarte los lentes, Clarice, por favor? Puesto que los ojos pueden tener legañas en los cuadros respiratorios. Eso pasa porque obviamente el niño toca las secreciones donde están los virus contagiosos y los lleva al ojo. Puede tragar los mocos y soltarle la barriguita porque hay virus que también ocasionan un poco de deposiciones líquidas con moco. Entonces, verifico bien. Si es que no existe alguna congestión, ¿puedes mirar arriba, Clarice? Excelente. Puedes mirar abajo, Clarice. Entonces, con eso estamos viendo si realmente las conjuntivas se encuentran comprometidas o no. Pueden haber ojos rojos o pueden haber ojos llorosos, ¿no? Puede haber lagrimeo constante de acuerdo a cuál sea el cuadro. No me tengo que olvidar de inspeccionar cuál es la nariz. En la nariz puedo ver algunas lesiones que pueden condicionar a un flujo de moco constante y que no sea el resfrío común. Puede ser una rinitis alérgica, puede ser una rinitis de lactante, puede haber rinitis medicamentosa. La rinitis medicamentosa está ocasionada por esos sprays que se acostumbran a usarlos indiscriminadamente y que condicionan a que existe esto. Es un procedimiento que no duele. Entonces suspendo la nariz. ¿Estamos bien, Clarice? Sí. ¿No hay dolor? No, doctor. Este es un procedimiento que no duele. Entonces podemos ver que realmente las secreciones que tiene Clarice son secreciones de aspecto resecado, son verdosas, pero eso no implica que ella esté infectada. Otra parte que debemos valorar muy bien es la cavidad oral y la orofaringe, y lo vamos a realizar de esta manera. Es muy importante ver no solamente la cavidad oral, sino la presencia de caries, porque caries dental es un factor de riesgo para infecciones recurrentes. Clarice, ¿puedes abrir la boca? Esta paletita con sabor no te va a molestar. Voy a ver cómo están tus dientes. Realmente las piezas dentales de Clarice se encuentran en buen estado. Significa que la técnica de cepillado es la adecuada. No hay lesiones en las paredes de la boca. Pueden haber aftas también, y eso ya nos orienta a otro tipo de resfrío. Voy a introducir un poco más el bajlenguas. Dígame otra vez Gracias, Clarice. ¿Te ha dolido? No. No, es un procedimiento que realmente no duele. Tengo que hacer énfasis en la boca porque, bueno, a veces nos dicen que este bebé tiene amigdalitis. Las amígdalas se terminan de formar a los 4 a los 5 años, o sea que decir amigdalitis en un niño menor a esta edad realmente no existe. Tengo que ver si esta garganta se encuentra roja y realmente duele, y tengo que ver si hay moco por detrás para que me oriente a que hay otros cuadros como los senos paranasales y el moco que contienen estos que puedan estar infectados. Y lo más importante es la auscultación. La auscultación de los campos pulmonares que se hace por personal entrenado, puesto que esto realmente me orienta a que las vías respiratorias, en este caso las vías respiratorias inferiores, se encuentran exentas de esta infección, puesto que si hay algún sonido, ya nos orienta a que tengamos que tomar un examen radiográfico o pensar en una posible internación. En este caso Clarice es una niña sana, pero también es una buena actriz de simulacro para hospitales clínicos. Clarice, quiero que respires intensamente para que podamos ver una especie de tiraje. Quiero que enfoquen esto, por favor. Fuerte. Vean esta parte. Más, gracias. Entonces, si ustedes han podido ver, esto corresponde a un tiraje intercostal. Esto responde a una respiración acelerada que se llama taquipnea. Si realmente vemos que nuestro bebé, antes de auscultar, se encuentra en esas condiciones, ya nos dice que estamos atravesando por un episodio que realmente le cuesta ventilar a los pulmones. Entonces estos se encuentran comprometidos. Posteriormente estará el auscultar los campos pulmonares, primero de una forma estática. ¿Duele o no duele?
No duele, doctor. Obviamente en todos los cuadrantes que estos corresponden. Y después me corresponde la auscultación dinámica. Respira como cansadita, Clarice. Muy bien, más. Gracias. Bien. Nosotros conocemos el término de murmullo vesicular conservado, pero ¿hay algún ruido que me llame la atención? Bueno, estoy en la condición de aconsejar y decir realmente a los familiares que esta niña necesita una placa radiográfica para poder valorar más escuetamente los campos pulmonares. En este caso no corresponde así. Y lo más importante, que ya se ha hecho uso muy práctico en esta contingencia de la pandemia, es la oximetría transcutánea, que va a medir la saturación de oxígeno que existe en este momento en la sangre de Clarice. Clarice, préstame el dedo. Esto tiene mucho error de sesgo. Esto funciona con rayos infrarrojos. Si la mano está fría va a haber un sesgo, puede haber un error. Si ella tiene pintura para las uñas va a haber un error. El color de la piel también puede ser un error. Las baterías también pueden llevar a un error. Entonces no es un indicativo, pero sí ayuda mucho para ver la saturación transdérmica. En este caso, Clarice está saturando 99%. Para una niña en la altura esto corresponde a lo normal, vale decir de 85 a 95. Bien, gracias, Clarice. Entonces, es una muestra de una atención pediátrica, le hemos hecho la más dirigida posible, pero realmente es eso lo que deberíamos hacer, y para eso la madre tiene que llevar al pediatra, para con esto descartar o planificar qué es lo que voy a hacer con una niña si estaría enferma. Es realmente muy importante el haber visto el tipo de valoración que necesitamos, el tipo de consulta que se hace en pediatría con nuestros pequeños. Como han podido ver, no duele, no es algo que nos va a generar alguna dolencia, alguna molestia para nuestros pequeños. Entonces sí es necesario llevarlos. Algo muy importante que mencionó el doctor, lastimosamente cuando hay de venta libre en todas las farmacias medicamentos como los inhaladores, los puff que llamamos para la nariz, y me llamó mucho la atención que este incluso me puede generar daño en la mucosa nasal, y me puede generar mayor cantidad de moquito y lesiones. Entonces uno muchas veces, por tratar de hacerlo mejor, por tratar de hidratarlo, entre comillas, la parte nasal, nos estamos haciendo daño, en este caso a nuestro pequeño, ¿no? Justamente porque más o menos viene en esta presentación, si podemos enfocar el tipo de medicamento que está agarrando el doctor, que sí, evidentemente es una aplicación muy fácil para nuestros pequeños, porque se la pone en la nariz y empieza a salir líquido. Pero, como nos menciona, incluso puede haber rinitis medicamentosa, es decir, por algunos medicamentos que nos hacen daño. No, y realmente, si usted me pregunta, madre, ¿y entonces qué tratamiento hay? Tratamiento para una infección viral no hay, a menos que se demuestre que realmente sea una infección bacteriana. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Desde medidas generales que la evidencia nos respaldan, por ejemplo, el descanso, hay que hacer caso al cuerpo, la niña quiere descansar. No va a tener hambre, pero sí va a tener sed, porque obviamente el dolor de garganta hace que, el paso de los alimentos, más si son sólidos, ocasione dolor, que conocemos como odinofagia y disfagia. Entonces ella tiene que hidratarse bastante, y realmente el secreto está en hidratarse, porque se ha demostrado que el agua que vaya ingiriendo ella hace que rompa los enlaces disulfuro del moco, y el moco se haga más miscible y sea más fácil tanto tragarlo o expulsarlo para afuera. Para la hidratación, ¿está recomendado que sea tibia, como siempre se les recomienda, tecitos tibios, fomentos tibios o calientes, o no hay, o eso también es tal vez un mito que se dice que sí o sí tienen que ser calientes a tibios los líquidos? Y sí, bueno, los líquidos pueden ser como a ella le guste. Perfecto. Excepto que cuando ella está disfónica, es decir, un poco ronquita, puede exacerbar la ronquera. Ya. Pero los líquidos tienen que ser como a ella le guste. Si a Clarice le gusta frío, si a Clarice le gusta tibio, pero tiene que hidratarse. Lo que su cuerpo le pide es líquido. Y en cuanto a los medicamentos, sí hay de todo. Y hemos revisado la evidencia. Y realmente hay, desde los tópicos, que son soluciones, son agua con sal. Y estas aguas con sal que están a 0.9%, que tienen una forma de aplicación así. No sé si puede enfocar la cámara y puede ver el spray que está disparando esto. Esto se aplica directamente en las fosas nasales.
puede ser usado hasta 6 veces en un día. Esto lo prescriben sin ninguna receta médica, pero ¿cuál es la función? La función de esto es romper los enlaces disulfuro del moco para que estos puedan drenar más fácilmente. Hay también los lavados, si usted ha podido ver en internet, ronda los lavados con jeringa, ¿no? Entonces son lavados que uno los aplica con agua tibia, igual a la misma concentración de sal por vía nasal, obviamente con una técnica. Sí, eso puede ayudar a evitar sinusitis, ayuda a hidratar más el moco, pero obviamente tiene que hacérselo de acuerdo a cuál sea la técnica. Y a la indicación médica. Correcto. Existe el vaporizador. Tener un ambiente húmedo y caliente, sí, está demostrado que puede ayudar también para hacer la misma función en los mocos. Entonces el vaporizador en una habitación cerrada, durante las horas más secas y frías como es en la madrugada y en la noche, disminuye el dolor de garganta y hace que estos mocos sean pues más fluidos. En la el casa, baño también. Exacto. En la casa podemos hacer vaporización. Claro, en una habitación con un aparato que se llama el ebullidor, ¿no? Que se recomienda con una hoja de eucalipto, pero ese no cambia el efecto que va a tener el vapor sobre los mocos. Sí, ayuda. Ahora, si usted me entiende cuál es el efecto del vapor, entonces la pregunta es, ¿y le puedo bañar en el resfrío? Pues claro que sí, en el resfrío no es una contraindicación para no bañarse. Entonces, el momento de la ducha, el agua caliente desprende vapor y el vapor pues cumple la misma función en las vías respiratorias superiores que hace que el cuadro obviamente dure más tiempo y la pase mejor. Esas son las medidas generales que podría yo utilizar. Si tenemos un pacientito que no está con alza térmica, que tal vez no ha llegado a fiebre, está con una febrícula o incluso ha llegado a fiebre y no tiene la indicación de su pediatra de cuánto medicamento darle, y obviamente para no lastimar ese hígado, etcétera, ¿qué medidas generales se puede tomar en ese momento la mamá para bajar la temperatura un poco? Muy buena pregunta. La principal causa en el Departamento de Urgencias Pediátricas es la fiebre, a tal punto que un capítulo de la Academia Americana de Pediatría le dedica a eso, pero la fobia de la fiebre para los padres, de fiebrefobia. Entonces, bueno, antes la fiebre se relacionaba mucho con convulsiones, pero se ha demostrado con el tiempo que hay una predisposición genética para que este paciente tenga esas convulsiones, es decir, que ocurre dentro de los primeros 6 meses. Es decir, que ella llega a una temperatura 38, 39, bueno, no es que llega a 40 y va a convulsionar, pero realmente las medidas físicas son las más importantes. Retirar la ropa, ¿no? Debe estar ropa totalmente retirada, paños de agua tibia y agua fría en la frente, y realmente si con esto nos remite, tenemos que llegar ya a, por ejemplo, a los antipiréticos, llámese paracetamol, que es uno de los medicamentos más utilizados, ibuprofeno, pero no está de acuerdo para todas las edades, ojo, y otros, ¿no? Y dejamos así en otros. Y la dosis obviamente la prescribe el pediatra. Su especialista. Hay telemedicina, hay pediatra en línea, ¿no? Entonces, bueno, es mejor hacerlo de esa manera. Y existen otros medicamentos como los antitusivos, antihistamínicos que calman el catarro, los síntomas en ese momento. Calman la tos, que se los tiene que reservar y manejar con pinzas. Recordemos que el cuerpo en este momento se defiende. ¿Cómo se defiende? La fiebre es una defensa, está defendiéndose, porque los virus mueren a mayor temperatura. Entonces el cuerpo se está deshaciendo de los virus. Por eso es que cuando hace frío, en épocas de invierno, los virus viven más en el ambiente porque hace frío. Mientras más frío hay, viven más. Entonces, por eso hay vacaciones de invierno, ¿no? En Estados Unidos llámese vacaciones cerca de la Navidad. Entonces, es una defensa. La tos es una defensa del cuerpo también. No tengo por qué cortar la tos, si la tos es una defensa del cuerpo. Y la tos es lo último en perderse. Puede perderse entre 2 y 3 semanas incluso. Entonces, realmente, el cuerpo sabe cómo defenderse, y tengo que ser muy juicioso para ver si voy a cortar esa defensa del cuerpo, a menos que haya casos especiales, y esos casos especiales le va a indicar pues obviamente su médico, su pediatra, y si corresponde pues hay que darle, pero previa valoración por un pediatra, por el bien de ellos, ¿no? Por el bien de ellos. Perfecto, doctor. Si nos puede, hemos traído, el doctor ha sido muy didáctico, ha traído un nebulizador. Si nos puede explicar cómo funciona, cómo sería una nebulización adecuada en este caso. Bien, está muy de moda ya hablar de nebulización. Incluso los familiares y los padres piensan que el sinónimo de nebulizar es sinónimo de curar un resfrío común. Estamos hablando de que todo lo que hemos mencionado calman y ayudan a atenuar los síntomas. ¿Cuál es la función de este artefacto que es el nebulizador? Bueno, este va a hacer que las partículas, en este caso del agua, que está con sal al 0.9%, puede usarse también concentraciones como hipertónica, que es al 3%, ayudan
a romper los enlaces de azufre del moco, como hace el vapor, como hace el agua por vía oral. Entonces estos tienen esa función y además la neblina fría que esta elimina va a calmar en partes el dolor, la inflamación ya sea de la garganta y de la nariz. Y en algunos casos, cuya medicación se aplica acá, también es un mecanismo para que esta medicación llegue hasta los pulmones. En este caso es así. Si puedes acercarte aquí, Clarice, vas a ver que es un procedimiento que no duele. Trae aquí tu silla, por favor. Entonces el preparado se encuentra aquí. El mecanismo físico por el que este aparato cumple su función es la nebulización, es decir, va a presurizar y va a hacer que estas partículas sean diminutas y forme una neblina. Vean ustedes cómo se empieza a formar esta neblina, y esa neblina es la que se puede poner. Ayúdame, Clarice. Eso. En la boca y en la nariz. Te saco los lentes, ¿vale? Entonces la pregunta es, Clarice, ¿te duele? No, doctor. Entonces este procedimiento de la nebulización se lo tendría que realizar con solución fisiológica 4 veces al día, pero realmente tiene que ser prescrito por el médico. ¿Por qué? Porque hay algunas sustancias que van a hacer que empeoren el cuadro. Si me paso en la concentración de la sal, más voy a causar un efecto rebote. Voy a causar mayor concentración, mayor congestión nasal, mayor catarro, incluso dolor, ¿no? Entonces realmente los preparados que se vayan a realizar tienen que estar supervisados por el pediatra. Bien, es la demostración de una nebulización. Esta es la neblina, y es fría, ¿no? O sea, no porque le exponga algo frío se va a resfriar más. Entonces hay que romper ese mito. Gracias, Clarice. Es importante todo lo que estamos viendo. Recuerden, vamos a hacer un pequeño análisis. Todas las medidas generales son, como su nombre lo indica, medidas generales que van a ayudar a disminuir el malestar general de nuestros pequeños en esto que llamamos el resfrío común. Una pastilla, un tratamiento específico para matar este virus no hay, lastimosamente, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Lo que sí podemos hacer es determinar, tal vez llegar a determinar, como nos mencionaba, el tipo de cepa que tiene, el tipo de rinovirus que ha llegado a ser. Pero el tratamiento para todos estos virus es medidas generales. La hidratación, que es lo más importante, en caso de alza térmica, todas esas medidas generales, y si llega a tener mucha fiebre, sí o sí necesitamos acudir con nuestro pediatra para que él le pese, y de acuerdo al peso le va a dar un medicamento específico y una cantidad específica. No es lo mismo que nosotros tomamos de adultos, no es lo mismo, por favor, no es una cucharadita de jarabe, digamos, es realmente una dosis específica, hasta con jeringa, con mLs específicos. Los que tienen niños saben perfectamente cómo es esa dosificación, es muy minuciosa. Todas estas medidas que hemos ido enseñando son medidas generales. Ninguna de estas va a hacer que al día siguiente esté curado el paciente. No es que no son curativas, son para ir mejorando esa calidad de vida de esos días, pero son mecanismos de defensa. Tanto la fiebre, la tos, el moquito, todo eso son mecanismos de defensa que tiene que ir pasando durante un par de días, depende del virus. No sé si podemos mostrar en pantalla, tenemos un laboratorio para que vean que hay diferentes tipos de virus que pueden ser identificados, ¿no? Para ir conociendo los nombres. Y realmente, bueno, como dices, Penélope, existen bastantes virus, pero son de bibliografía extranjera, ¿no? Realmente la epidemiología es sacada de países del norte. No tenemos una epidemiología local, pero no es tarde para empezar. Felizmente ha llegado ya al país tiempo atrás lo que están viendo en pantallas, que es un panel viral respiratorio, ¿no? Con la tecnología de la reacción de la cadena de la polimerasa en tiempo real, que es muy similar a la que se ha realizado en la COVID-19. Y miren ustedes, esto ha sido tomado en una paciente en diciembre, que tiene 4 años, y miren ustedes qué es el virus que detectaba. Por esas fiebres que no cesaban con la medicación, con la automedicación, es COVID Omicron, y estamos en una ola también de influenza tipo B, y realmente estas no tienen cura, por más jarabe que le dé. Entonces las medidas generales, estar comunicado con el pediatra, esto va en favor realmente a todos nuestros pacientes. Recuerden que automedicarse
no hay medicamento bueno. No. El paracetamol, si bien tiene funciones como antipirético, también tiene un metabolismo hepático y renal, y realmente hace cansar al hígado, hace cansar al riñón, puede producir gastritis, y una sobredosis, dependiendo del peso y la edad, puede ser letal para los pacientes, incluso los antitusivos. Hay reacciones y hay medicamentos que no se han aprobado para niños menores de 2 años, pero se están utilizando bajo ese riesgo. Recuerden que todo eso no está bien. Tú me decías también cómo podíamos prevenir. Bueno, las vacunas al día cubren la mayor parte de estos bichos, y el contar con una niña saludable que acuda a su control de pediatra 2 veces al año, o cuando esté enferma reciba todas las vacunas, entonces disminuye la frecuencia de estas infecciones. No es que nunca se va a resfriar, realmente todos hemos pasado por este resfrío, es un problema de la humanidad. El sistema inmunológico de ella va a evolucionar de manera tal que cuando esté adulto de nuestra edad simplemente va a infectarse de 3 a 4 veces en todo el año, pero siempre va a acontecer eso. Y como decías, los virus, solamente con darles un ejemplo, el rinovirus, que es el 50% de causante de estos resfríos, tiene 101 serotipos, es decir, como 101 razas, 101 especies de estos virus, y cada uno tiene unos genotipos A, B y C, es decir, son como 300 rinovirus que es imposible que yo no resfríe nunca, y esto va a ir cambiando en área geográfica donde vaya, o sea que el virus de aquí no va a ser con los virus de allí. Es por eso que cuando uno viaja y se resfría y le cae más fuerte, porque es un serotipo nuevo. ¿Y nos podemos reinfectar? Sí, porque estos virus tienen una particularidad, especialmente el coronavirus, que ya existía mucho tiempo atrás, no solamente en esta contingencia. Ellos hacen memoria inmunológica muy corta. Entonces la memoria inmunológica es corta, no perdura en el cuerpo, y puedo reinfectarme con ese mismo serovirus. Entonces es bien interesante la pregunta, Penélope. Perfecto. Vamos yendo ya con sus preguntas, sus comentarios. Vamos con una primera pregunta, por favor. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Tengo mi nieto de 1 año y 2 meses que le dio COVID hace 3 meses. Mi pregunta es, ¿ahora puede volverle a dar? Como no hay vacuna para niños menores. Muchas gracias, doctores. Interesante pregunta, porque, bueno, hablamos de COVID, ocasionada por el coronavirus. El coronavirus ya ha existido tiempo atrás. Si ustedes leen libros de 1900 y tal, pediátricos, un factor ocasionante de un resfrío común es el coronavirus. Sí. En este caso, el nuevo coronavirus que hace la COVID-19, ¿por qué no hay una vacuna todavía en niños? Porque los niños tienen, como cualquier resfrío común, pocas probabilidades a tener síntomas mucho más fuertes. Realmente la mortalidad en niños preescolares es muy, muy baja en todo el mundo. Y sí, puede reinfectarse, más aún si tuviera la vacuna. En el caso de que sí tuviera la vacuna, en un niño más grande o en un adulto, el tener la vacuna no significa que no me voy a enfermar con el coronavirus, sino simplemente me protege de que estos síntomas no sean letales como la pandemia que hemos nosotros vivido. No significa que no me voy a contagiar nunca más. Puede que pase con menor gravedad, sí, pero puede reinfectarse. Cuando un pequeño está con un resfrío y tiene que ir, está en un ambiente, como mencionábamos, de hacinación, como el kinder, el parvulario, qué sé yo, es necesario que esos días deje de ir a clases, es necesario que deje de estar en contacto con los otros niños, o eso es por una parte. Y por la otra parte, sabiendo que en el curso de mi pequeño hay un niño que se ha infectado, que se ha enfermado, que se ha ido a su casa, la anda de baja, ¿puedo yo mandarlo todavía a mi hijo al colegio? No puedo mandarlo, entonces, porque en casita igual se deben estar preocupando, justo igual hablando de lo del COVID, alguien se enfermaba a 2 calles y lo han cerrado absolutamente todo el colegio, entonces, lógicamente son extremos, pero en este caso, en todo lo que es el resfrío común, ¿cuáles son las recomendaciones? Bien, si revisamos la literatura del resfrío común, es una de las principales causas de absentismo escolar y faltas injustificadas en las fuentes laborales, y sí representa una gran pérdida económica tanto para salud pública como para un Estado, ¿no? En el hecho de que se gasta la atención primaria en eventos que se pueden manejar en la casa, bueno, pero en la pediatría ha marcado 2 hitos esta pandemia. Previo a la pandemia,
el absentismo escolar por un resfrío no era pues tan común y el uso de barbijos prácticamente era nulo. Sí. Los barbijos no se utilizaban ni siquiera pues en las guarderías o en los kinders como ahora. Una vez que ha acontecido esta pandemia por el nuevo virus, que realmente ha sido letal y ha sido una pandemia mundial con toda la tragedia que ustedes bien la conocen, entonces los sintomáticos respiratorios, hasta que no haya una inmunidad global, tienen que tomar en cuenta esas prevenciones. O sea, vale decir que estamos pues en una pospandemia. Si un niño estaría cursando por síntomas que me sugieren que podría ser o un resfrío común o una infección por SARS-CoV-2, ya veces por coronavirus o influenza, pues sí tiene que tomar las prevenciones para evitar el contagio y romper la cadena de contagio. Vale decir, guardándolo en la casita, el uso obviamente de la mascarilla facial y el correcto lavado de manos. Entonces hubo dos hitos importantes entre la pre y la post pandemia. Entonces sí, todavía seguimos con las reglas puestas y sí debería estar. Pero ¿cómo compruebas que es COVID o influenza tipo B? Con el estudio que te acabo de mostrar, ¿no? Porque por clínica es muy difícil deducirlo. Exactamente. Bueno, doctor, lastimosamente el tiempo se nos ha cortado mucho, ha sido bastante didáctico el día de hoy la explicación que nos ha dado todos los síntomas y todas esas medidas generales que tenemos que tener con nuestros niños cuando tenemos los datos de un resfrío común o una infección de vía respiratoria alta. Doctor, sus recomendaciones y conclusiones finales y todas las preguntas que tal vez han quedado todavía pendientes y las dudas, ¿dónde lo pueden buscar, llamar, encontrar algún consultorio, por favor? Bueno, las recomendaciones es acudan a su pediatra. El pediatra está para informar, está para hacer la promoción de la salud como estamos haciendo ahora y realmente dejemos la costumbre de automedicarnos, ¿no? Que es lo peor que podemos hacer para nuestros pequeños. Yo soy médico pediatra, soy neonatólogo, atiendo en el consultorio Renovamed que se encuentra al frente del Hospital General y bueno, estoy presto para atender cualquier duda, cualquier caso y de la mejor manera informar. Es lo que estamos haciendo. Gracias Penélope por tu invitación. Gracias Clarice por estar en el programa. Muchísimas gracias a usted, doctor, por haber venido y lo esperamos nuevamente en otra oportunidad. A ustedes también, muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Invitarlos para el día jueves a un programa especial que vamos a atender de fin de año para ir recordando todo lo que hemos realizado como programa con todo el equipo de trabajo de Doctor TV. Así que ustedes también nos pueden ir mandando sus fotos, sus mensajes, sus deseos respecto a este año que se está yendo y los buenos deseos a este año que está empezando a llegar, ¿no? Eso sería todo por hoy. Clarice, muy buena, muchas gracias, ha sido una paciente excelente, me encantó igual estar contigo y a todos ustedes muchísimas gracias, buenas noches. Gracias Clarice. No hay de qué, doctor. Conoce más acerca del Colegio Médico de Bolivia. Es la institución que agrupa con carácter obligatorio a todos los profesionales médicos del país y regula la práctica médica y el comportamiento ético. Además, promueve y certifica la superación académico-científica. Vigila y defiende los intereses de los médicos y vela por la estabilidad laboral. Interviene en la formulación de políticas de salud en beneficio de la población boliviana. Pero no solo se concentra en las reivindicaciones del gremio, también proclama y demanda la lucha por la democracia y el cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles.